Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches. No sé en qué momento van a ver la grabación de este video para que explicarles el tema del conectivismo. Ya el tema de la teoría del caos, que es la teoría que vamos a trabajar y desarrollar hoy junto con el conectivismo, hoy digo esta semana, en el transcurso de la semana, pues ya está en el campus y esta explicación es básicamente el conectivismo para que ustedes entiendan las dos teorías y luego van a hacer un trabajo que les voy a dejar en el campus para que puedan comprender aún más. Entonces, es muy importante entender la teoría del caos para poder entender el conectivismo. Entonces, les voy a pedir que por favor lean la clase, lean muy bien toda la información, porque eso les va a dar pie para que puedan entender muy bien lo que estamos trabajando durante esta semana. Pero bueno, voy a permitirme un minuto antes de iniciar. Eh, no sé cuántos estuvieron en el encuentro humanístico, no he chequeado todavía la asistencia que me pasaron, pero más allá de la asistencia creo que fue una oportunidad bonita con el maestro Jacques Sagot para entender un poco el análisis de un cuento y cómo un cuento como el matoneado nos permite y nos trae muchos conocimientos a todos. Quiero decirles que les había puesto en el campus que tenían la posibilidad de hacer un análisis del cuento ustedes o hacer un resumen ejecutivo de la presentación del maestro Jacques Sagot. Tienen todavía las dos opciones. Cuando les puse eso es porque algunos que no habían asistido al encuentro humanístico pues no tenían el enlace. Ya lo tienen. Entonces de igual manera pueden hacer el resumen ejecutivo de la charla de Jacques Sagot o bien pueden hacer su propio análisis del cuento. Y me encantaría ya leer esos trabajos que ustedes van a ir haciendo. Pero bueno, ya entrando en materia, entonces es muy importante cuando hablamos de conectivismo saber quiénes son sus dos procursores, que son el doctor George Siemens y Stephen Downies. Entonces, ¿pero qué es el conectivismo? Vamos a entender por conectivismo como esa teoría del aprendizaje que basa toda su teoría en los principios, para la redundancia, de la teoría del caos, de la complejidad, de las redes neuronales complejas y de la autoorganización. Entonces, este aprendizaje del conectivismo es la formación de conexiones en red. De hecho, ahí tienen ustedes un cerebro que es a semejanza de cómo funcionan las redes neuronales en nuestro cerebro. Así funciona el conectivismo, la teoría del aprendizaje a través de la conexión o a través de redes. Y entonces podríamos comparar redes sociales con redes neuronales y de cómo el ser humano interactúa en un sistema caótico de información. Lo que se dispara junto se cablea junto. El punto de partida del conectivismo es el individuo. Entonces eso es muy importante porque cuando hablamos de que el punto de partida del conectivismo es el individuo, es que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de interconectarse a través del internet, a través de redes colaborativas o asociativas que me permitan desarrollar eso. Entonces, ahora siguiendo con el elemento, bueno, ¿dónde está el conocimiento en la actualidad? Bueno, el conocimiento no solo está en las bibliotecas, ahora lo encontramos hiperconectados también a través de los enlaces de diferentes buscadores. Ahí les pongo algunos: Google, eBooks, la Enciclopedia Británica, Wikipedia. Hay miles de buscadores que nos permiten a nosotros buscar el conocimiento. Ahora, el ejercicio que nos corresponde a nosotros es entender cómo gestionamos todo ese conocimiento. Y por un lado tenemos la red como ese gran, esa red como el gran gestor del conocimiento, donde está almacenada gran parte de la información, pues nos toca a nosotros, a través de nuestro conocimiento personal y del conocimiento de las organizaciones, gestionar el conocimiento, porque hay tanta información que tenemos que entender cuál de esa información caótica es realmente relevante. Entonces ese flujo de información, que es demasiada y que es mucha información, pues nos permite a nosotros generar ese triángulo de información a través de un conocimiento personal, a través de las redes y a través de las organizaciones o las instituciones. El conectivismo utiliza, como aparece aquí en la gráfica, elementos de nodos o un aspecto central del conectivismo podría ser esa metáfora que se menciona ahí, que es una red de nodos o conexiones con diferentes entornos, con diferentes personas.
nos permiten conectarnos unos a otros, ya sean organizaciones, ya sea información, ya sean datos, sentimientos o imágenes. En esta red no todas las conexiones tienen la misma fuerza. Puede ser que algunas sean más fuertes o que tengan más información o que sean realmente información más relevante. Bueno, y estas conexiones creadas con nódulos inusuales soportan o identifican las actividades existentes que ya requieren esfuerzo. Entonces, los pequeños esfuerzos de muchos complementan los grandes esfuerzos de pocos. Entonces, para crear esta red neuronal se requiere el trabajo de todos, o sea, todos vamos alimentando, todos vamos formando y metiendo información ahí, y eso nos permite a nosotros amplificar el aprendizaje, amplificar el conocimiento, amplificar la comprensión del conocimiento. Y todo a través de una red personal y a través de esta teoría del conectivismo que parte de la teoría del caos, que ya ustedes dominan porque ya la leyeron en su fase previa a ver esta presentación. ¿Cuándo decimos que una red es exitosa, digamos, a nivel de conectivismo? Bueno, cuando es diversa, cuando es autónoma, cuando hay apertura, cuando hay conectividad, cuando permite que entender la complejidad, o esa caótica red tiene esos 4 elementos importantes. Es muy valioso todas las habilidades que el ser humano va desarrollando para el conectivismo. Y para eso vamos a señalar algunas características. Bueno, primero, poder saber de dónde podemos obtener la información que necesitamos, dónde está la información ahorita. Hay mucha información a través de la red, pero bueno, cuál es la información que yo busco, cuál es la información que yo necesito, cómo puedo hacer para accesar esa información de manera correcta. Como segundo punto, distinguir la información importante de la que no es tan importante. ¿Quién me dice a mí que algo es más importante o menos importante, o real o no real? Me toca a mí discriminar en toda esa información. Como punto 3, dice poder reconocer cuando esta nueva información es capaz de cambiar decisiones o formas de ver las cosas. La vida del conocimiento. Entonces, podemos decir que un conocimiento de ayer puede ser que ya hoy no es tan relevante porque nos permite ver lo cambiante que es el conocimiento. Entonces, muchos conocimientos que ayer dábamos por sentados, al día de hoy podríamos decir que son conocimientos que ya no están superados. Entonces, esa vorágine de información pues, nos hace que cambie constantemente. Entonces, ¿cuáles van a ser esos principios que van a regir el conectivismo, la teoría del conectivismo como tal? Bueno, uno, que el aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. O sea, porque hay mucha información, muchas opiniones, mucha información cierta, mucha información falsa, y eso hace que las cosas vayan fluyendo o no. También el aprendizaje va a ser ese proceso de conectar los nodos, los que estábamos viendo anteriormente, esa conexión de nodos. Esa conexión de nodos que aparecen acá, esa va a ser la ciencia de generar más información o más conocimiento, cuando nosotros podamos conectarnos con fuentes de información más especializados y podamos acceder a la información de una manera mucho más práctica. También el aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos, o sea, tenemos almacenada la información en discos duros, en la nube, en la USB. Entonces, cuando uno le dicen, bueno, es que la información la tengo guardada en la nube, entonces uno se imagina dónde está la nube, cuál es la nube, o sea, cómo tengo tanta información guardada ahí. Pues es un concepto de la red neuronal, de cómo el cerebro también almacena información, así la gran red tiene esa capacidad de almacenar mucho conocimiento, mucha información. También la capacidad de saber más críticamente todo aquello que teníamos en el momento dado. O sea, la criticidad de la información, la criticidad de las cosas que podamos ir generando nos va a dar a nosotros un mayor amplitud del conocimiento y de las cosas que buscamos en los sistemas de red. La alimentación y el mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo, lo que les decía. Hoy, por ejemplo, está, digamos, en Europa hay una teoría nueva, un concepto nuevo, una verdad científica nueva. Nosotros nos damos cuenta de manera inmediata
Y eso hace que el conocimiento es cambiante, es constante. O sea, no era como antes que de repente alguien investigó, indagó y creó algún conocimiento y mientras llegaba esa información a América posiblemente habían pasado mucho tiempo y que estábamos viviendo en el error. Ahorita es casi que de manera inmediata o simultánea. Entonces creo que eso es muy valioso que lo tomemos en cuenta. También tenemos la habilidad de ver las conexiones entre áreas, entre ideas, entre conceptos y a través de una palabra clave. Yo, por ejemplo, podría poner en un buscador producción animal y me van a salir miles y miles de documentos, miles de personas que trabajan el tema, miles de organizaciones que trabajan el tema. Entonces me toca a mí ir discriminando a través de habilidad de palabras claves, generar esa información. Entonces la actualización es el conocimiento preciso y actual. Es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje. Todo aquello que me permite conectar y aprender. Y bueno, tenemos la toma de decisiones en sí misma es un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque significa que de la información que se recibe es vista a través del lente de una realidad cambiante. Esta realidad cambiante, como les decía, puede verse de diferentes formas. Una decisión correcta hoy puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión. Entonces estos principios del conectivismo nos dicen que no todo está escrito en piedra, que tenemos que tener amplitud de mente, que tenemos que entender que estas redes neuronales podrían cambiar y si vienen desde la teoría del caos, si se genera un cambio en alguno de estos nodos puede generar el efecto mariposa y crear un concepto totalmente nuevo o destruir un concepto que ya se tenía. Y dos elementos importantes es que la vida en el conectivismo lo vamos a ver desde dos conceptos. Veíamos antes la parte de lo colaborativo y ahora lo cooperativo, porque ya no le hablamos de colaborar, sino de cooperar. Entonces, en el anterior esquema, todos trabajábamos por una misma meta. Todos teníamos los mismos objetivos, usábamos el mismo vocabulario, los mismos antecedentes, y esto era como construir el conocimiento. Entonces era crear, construir. Ahora, bajo el conectivismo, hablamos de cooperativismo o cooperativo, es lo opuesto a colaborar. Yo coopero, yo subo información, yo comparto información. Entonces un montón de personas intercambian valor mutuo, pero provienen de diferentes lugares y tratan de hacer cosas diferentes, interactúan de forma sintáctica. Cada persona tiene su contenido y lo va aportando a la red. Cada persona tiene su idea de lo que es la realidad, su propia manera de pensar y todo eso lo va compartiendo a través de la red y sus propias cosas que quieren hacer. Entonces, en el conectivismo se da ese aspecto de trabajo cooperativo, o sea, todos aportamos para el desarrollo general de esta información. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros pueda visualizar el elemento de cómo el conectivismo y la teoría del caos, de alguna otra manera, generan esa sensación de que el conocimiento tiene una gran, por llamarlo así, un gran reto para nosotros como humanidad, porque hay mucha información en la red y tenemos que aprender a discriminar. Y a través del conectivismo estamos hiperconectados. Ahorita nosotros estamos logrando un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de conectarnos, a través de generar procesos de información y de conocimiento. Entonces, estos básicamente van a tener una lectura del conectivismo que les va a permitir a ustedes ampliar aún más en el tema. Entonces, los invito a que puedan profundizar en los temas. Recuerden que si tienen alguna duda, que si no están entendiendo algún concepto o algo, pues con todo gusto me contactan y lo estaremos evacuando. Ya saben los medios, a través del foro, a través del correo electrónico, a través de mensaje de texto, de WhatsApp o a través de el chat del campus virtual. Entonces tenemos muchas formas para poder aclarar las dudas. Es muy importante, sí, que lean bien todos los documentos, que vean los videos, que lean las explicaciones que yo les doy y las referencias de algunos documentos importantes para que puedan entender. Primero, la teoría del caos y segundo, el conectivismo, porque en una de las actividades que ustedes van a realizar es entender la teoría del caos y el conectivismo, cómo se entrelazan. Y ahí es donde ustedes tienen que poner en práctica lo aprendido del tema. Les deseo una linda semana, espero que tengan un maravilloso fin de semana
y que esta semana sea muy productiva. Sigan cuidándose, estamos en una pandemia todavía que nos tiene ahí un poco encerrados, pero a cuidarnos, ser solidarios unos con otros, y eso nos va a ayudar a salir pronto de esta situación. Que tengan una hermosa semana, bendiciones y nos vemos pronto.